Video forma parte del curso de cálculo diferencial. En esta ocasión hablaré acerca de los significados de las derivadas sucesivas. Y vamos a comenzar con algo que quizá no es del todo correcto ponerlo, es un abuso en la notación, pero comencemos con la derivada de orden cero. Y cuando hablo de significados, quiero centrarme en la noción del significado del valor numérico, ¿no? Entonces le pongo el significado numérico de una función, es la distancia dirigida que hay desde la curva hasta el eje X. Por lo tanto, puede ser positiva si la curva en ese punto está por arriba del eje de las X, puede ser negativa si está por abajo del eje de las X, o nula si está sobre el eje de las X. Vamos a colocar eso en esta gráfica que tenemos aquí. Por ejemplo, cuando X vale 4 punto y tantos, para esta X de aquí, vamos a ponerle aquí una X0, lo que nosotros tenemos es que F en X0 es positiva. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, ese punto, pues está sobre la curva, está debajo del eje de las X, y vamos a llamarle a este X1. Entonces nosotros tendríamos que F evaluado en X1 es menor que 0, es negativa la función en todos esos puntos, y por ejemplo para X igual a 3, F de 3 sería igual a 0. ¿Vale? Tenemos los tres significados numéricos de acuerdo a su signo de la función. Entonces, nosotros incluso podríamos generalizar. Podríamos decir que la función en todos estos puntos va a ser negativa. La función en, en este punto de aquí y en este punto de aquí va a ser nula, va a valer 0. Y finalmente, que la función en el resto de puntos, digamos en esta curva y en esta otra parte de la curva, en todos esos puntos la función va a ser positiva. Entonces, lo único que nosotros tenemos que ver es la posición respecto al eje de las X. Eso para la función, a lo cual aquí nombré como la derivada de orden 0. Ahora, si avanzamos un poco más, avancemos a la derivada de orden 1. El significado numérico de una derivada de orden 1, o la primera derivada, es la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto. Por lo tanto, puede ser positiva si la tangente es una recta creciente, negativa si es decreciente, o nula si es horizontal. Es decir, si no es ni creciente, sino eso se anula en ese punto su pendiente. Bien, yo puedo, por ejemplo, darme cuenta que en cualquier punto sobre esta parte de la gráfica, en cualquier punto ahí, las tangentes que yo dibuje, pues van a ser rectas crecientes, ¿vale? Si yo dibujo una tangente aquí, pues esa recta es una recta creciente. Ahora, si yo, por ejemplo, coloco este punto y ahí analizo, en ese punto nuestra recta tangente va a ser horizontal, por lo tanto ahí nuestra derivada va a ser nula. Y por ejemplo, en este otro punto, en estos otros puntos, en cualquiera de estos puntos, la pendiente es positiva, veamos cómo nuestras tangentes son crecientes, pero en los puntos restantes, en la parte de la curva que está aquí, en esa parte de la curva, nuestras tangentes van a ser negativas.
nuestras tangentes van a tener una pendiente negativa, van a ser decrecientes, por lo tanto, la primera derivada ahí va a ser negativa. Desde el punto de vista visual, nosotros diremos que la primera derivada va a ser positiva cuando la función esté creciendo o cuando de izquierda a derecha el trazo sea hacia arriba, va a ser negativa cuando sea hacia abajo el trazo y en esa otra parte vuelve a crecer la función, por lo tanto va a ser positiva la derivada. Ese es el significado de la primera derivada y cómo podemos verlo directamente en nuestra gráfica. Terminemos con la derivada de orden 2. El significado numérico de una derivada de orden 2 es el cambio en la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto. Porque recordemos que la primera derivada nos cuantifica cómo cambia la función y se convierte en una función la primera derivada. Por lo tanto, la segunda derivada, que es la derivada de la derivada, pues lo que nos estaría hablando es del cambio de esa función. Y si esa función lo que nos otorga es el valor de las pendientes, pues en este caso lo que mediremos será el cambio en la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto. Y esto se va a reflejar en la concavidad de la curva. Por lo tanto, puede ser positiva si el cambio en las pendientes es creciente o la concavidad es hacia arriba, negativa si el cambio en las pendientes es decreciente o la concavidad es hacia abajo, o nula. Vamos a analizar este enunciado. Vamos a darnos cuenta de que, por ejemplo, voy a tomar esta primera parte donde la concavidad es hacia abajo. Concavidad, pues nos habla de un hueco. Entonces, digamos, en toda esa parte roja, la concavidad es hacia abajo. Veamos cómo son las pendientes de las rectas tangentes. Voy a ir trazando algunas. Por ejemplo, esta recta tangente vemos que está más vertical o tiende más hacia la vertical que la segunda que tracé. Eso quiere decir, y además es creciente, quiere decir que conforme nosotros vamos avanzando sobre esa parte en rojo, el valor de esa tangente va siendo cada vez menor. Aquí es menor, se va aproximando más hacia la horizontal y justo en el punto más alto es la horizontal. Entonces va de números positivos grandes a números positivos cada vez más pequeños hasta llegar al cero. Y después pasa a números negativos más o menos pequeños que van avanzando hacia convertirse cada vez más en la vertical. Es decir, van tomando valores más grandes en los negativos. Va haciendo más pequeña esa pendiente. Y después, a partir de un determinado punto, voy ahora a trazar la otra parte. Voy a tomar otro color y, por ejemplo, esto en color verde. Bueno, ya estaba verde, pero lo voy a remarcar. Esa parte en color verde es cóncava hacia arriba. Y veamos cómo ahí nuestra pendiente de las rectas tangentes, voy a tomar otro color de pluma, aquí pues es grande en los negativos, va siendo cada vez más pequeño en los negativos hasta hacerse cero. Entonces va tomando valores cada vez más grandes, aquí está más o menos horizontal, aquí menos horizontal y aquí está cada vez más vertical. En ese segundo tramo de la curva, la pendiente de la recta tangente va creciendo. Por lo tanto, la derivada de la derivada es positiva porque ahí esa función derivada es creciente. Y justo coincide con la noción de concavidad hacia abajo cuando la segunda derivada es negativa y hacia arriba cuando la segunda derivada es positiva. Esos son los significados geométricos. Igual se puede ver en la gráfica de manera inmediata esos signos de la derivada y veamos algunos resultados. Por ejemplo, tenemos un teorema sobre monotonía y otro teorema sobre concavidad. El teorema sobre monotonía nos dice sea f continuo en el intervalo i y derivable en todo punto interior de i, si f' de x es mayor que 0 para toda x interior a i, entonces f es creciente en i. Y si f', o sea, la derivada de f en x es menor que 0 para toda x interior al intervalo i,
entonces f es decreciente en y. Esta demostración realmente no requiere de mucho esfuerzo para realizarla y se sugiere de tarea para los estudiantes. El teorema de concavidad nos habla de que si f es dos veces derivable en el intervalo abierto y, el primer inciso nos dice que si f' de x es mayor que 0 para toda x en y, entonces f es cóncava hacia arriba en y. ¿Ok? Si la segunda derivada es mayor que 0, es cóncava hacia arriba. Y si la segunda derivada es menor que 0, entonces f es cóncava hacia abajo, lo cual también se conoce como convexa en ese intervalo y. Llama la atención que en ninguno de los dos casos pone el mayor o igual o el menor o igual. Y no nos da un tercer inciso para ver qué es lo que pasa en la igualdad. Vamos a ver el porqué de esto con algunos casos interesantes. Entonces regresamos a ese teorema A, teorema de la monotonía, que nos dice que si f es positiva, entonces f es creciente, y si f es negativa, entonces es decreciente. De ahí nosotros podríamos preguntarnos, ¿podríamos decir que f' de c es igual a 0 solo cuando f es creciente antes de c y decreciente después de c y viceversa? Voy a explicar un poco más esta idea. Digamos que es creciente y después se vuelve decreciente. Y pensemos que es derivable, ¿no? En todo el intervalo, que es lo que nos dice ese teorema, derivable en todo punto interior de y. Entonces aquí la derivada vale 0. Eso pasa siempre, pero es el único caso donde la derivada vale 0. Vamos a ver. Por ejemplo, analicemos este caso, es la curva correspondiente a la función f de x igual a x a la séptima. ¿Quién es su derivada? Pues su derivada vale 7x a la sexta. Ahora voy a igualar a 0 esa derivada y voy a sacar los valores que satisfacen esa ecuación, que de hecho es solamente el 0, x igual a 0 satisface a esa ecuación. Pero en x igual a 0, que es este punto de aquí, observamos que antes de este punto C, donde la derivada vale 0, la función es creciente. Y después de ese punto C, la función sigue siendo creciente. Sin embargo, la derivada vale 0. Eso está correcto, no hay ningún truco aquí. Entonces nuestra respuesta sería no necesariamente. Hay otras opciones donde la derivada, primera derivada puede valer 0 y no nos está indicando que hay un cambio en la monotonía de pasar de creciente a decreciente o de decreciente a creciente. Pero cuando eso sucede y es derivable, entonces sí vamos a tener que la derivada en ese cambio va a ser 0, como lo mostraré en otro video. Otro caso interesante. Podríamos decir que f' de c es igual a 0 solo cuando f es cóncava antes de c y convexa después de c y viceversa, porque el teorema B lo que nos dice es que si yo tengo el f' mayor que 0, entonces es cóncava, f' menor que 0, entonces convexa, y entonces lo que nos estaría diciendo, perdón, la pregunta que planteo es si cuando hay ese cambio, o sea, cuando es cóncava y cambia convexa, si pasar de los positivos a los negativos, bueno, en este caso, perdón, lo dije al revés, era convexa y después cóncava, si pasar de los negativos a los positivos, eso nos dice que aquí la segunda derivada va a valer 0. Eso sí está bien, pero es el único caso. Vamos a analizar ahora esta curva. Esa curva se corresponde con f de x igual a x a la sexta. Vamos a derivarla y me da 6x a la quinta. La vamos a derivar nuevamente y me da 30x a la cuarta. Lo igualo a 0 y veo qué valores satisfacen a esa ecuación, que de hecho es solamente un valor, x igual a 0. Entonces, en x igual a 0, que es este punto, yo no estoy cambiando de ser cóncava a convexa o convexa a cóncava. De hecho, es todo el tiempo cóncava hacia arriba. Eso me está diciendo que no necesariamente. Sí, ahí la segunda derivada vale 0, pero no tiene por qué haber un cambio de concavidad para que la segunda derivada valga 0. Vamos a ver un último caso
de interés, a esos puntos donde hay un cambio de concavidad se le conoce como un punto de inflexión. Y nuestra pregunta es, ¿podríamos decir que todo punto de inflexión, que en todo punto de inflexión la segunda derivada vale cero? Esa es una pregunta. ¿Podríamos decir eso? Vamos a analizar un caso. Tengo ahí un punto de inflexión. Fíjense cómo está cambiando de ser cóncava hacia arriba a ser cóncava hacia abajo. Aquí hay un punto de inflexión. Esta curva se corresponde con la raíz cúbica de x. Cuando yo saco la primera derivada, pues esto me da un tercio de x a la menos 2 tercios. Cuando saco la segunda derivada, esto me da menos 2 novenos de x a la menos 5 tercios, que lo puedo reescribir como menos 2 dividido entre 9 veces la raíz cúbica de x a la quinta. Observemos que no existe ningún valor donde esa segunda derivada se anule, porque el numerador jamás se anula. Por lo tanto, no hay valores donde la segunda derivada, aquí esta tendría que ser x aquí abajo, donde la segunda derivada valga cero. Sin embargo, el punto de inflexión existe ahí. Ese punto de inflexión se llama así, es un punto de inflexión. Hay cambio de concavidad y no me implica segunda derivada igual a cero. De hecho, cuando x vale cero, la función existe, desde luego, cero, la raíz cúbica de cero es cero, ahí está, pero ni la primera derivada, porque esto es lo mismo que 1 entre 3 veces la raíz cúbica de x al cuadrado. Ni la primera derivada ni la segunda derivada están definidas en cero, porque fíjense que aquí yo podría trazar la recta tangente y esa recta tangente es vertical, y recordemos que la pendiente de una recta vertical no está definida, o hablaríamos de una pendiente infinita. Entonces aquí no necesariamente. Hay puntos de inflexión donde la segunda derivada no vale cero. ¿Qué conclusiones podemos sacar de esto? Bueno, podríamos hablar de que la primera y la segunda derivada me dictan ciertas formas de las curvas, pero cuyo análisis tiene que ser muy cuidadoso. Y sobre eso hablaremos en el siguiente video.